Muy buenas noches. Cumpliendo con lo acordado en las reuniones de diálogo que se iniciaron aquí en República Dominicana, aprovechamos la oportunidad nuevamente para agradecerle a este noble pueblo, a este bello pueblo que siempre nos ha acogido como hermanos, a sus hermanos del pueblo de Venezuela, al presidente Danilo Medina, al canciller Miguel Vargas, porque gracias al esfuerzo, al trabajo, al tesón con lo que ellos emprendieron este proceso de diálogo con la oposición venezolana, pudimos avanzar como en efecto lo hicimos en las fechas 12 y 13 de septiembre. En esa fecha, 12 y 13 de septiembre, nosotros llegamos a 3 acuerdos fundamentales que quizás algunos de ustedes ya han ventilado en los medios de comunicación. En primer lugar, establecimos una agenda de trabajo, una agenda para avanzar en la búsqueda de un acuerdo de convivencia entre el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y los factores que hacen vida en la derecha venezolana. Una agenda para que en el futuro seamos las venezolanas, los venezolanos, quienes dirimamos nuestros propios asuntos sin presiones groseras, sin acciones injerencistas, sin sanciones por parte de quienes se consideran policías y gendarmes del mundo. Esa agenda incluía la discusión del cronograma electoral de Venezuela para los próximos meses y para el año 2018. Ya tenemos una elección dentro de ese cronograma, una solicitud expresa de la oposición venezolana que se convocaran a las elecciones de gobernadores que están previstas en ese cronograma electoral. En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo una solicitud que hiciera la oposición venezolana, convocó a elecciones de gobernadores de estado, como en efecto ocurrirá el próximo domingo 15 de octubre. Son 23 gobernaciones, 23 estados que tiene nuestra patria y tenemos inscritos en este momento más de 100 candidatos a gobernadoras y gobernadores en esos estados. Ese en primer lugar de ese cronograma electoral que ya habíamos definido. Es muy curioso algunos señalamientos que se hacen en otros países del mundo, pero en Venezuela hemos tenido el 30 de julio elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. En el mes de septiembre la oposición hizo sus elecciones primarias para escoger candidatas y candidatos a las elecciones de gobernadores. El próximo 15 de octubre tendremos elecciones de gobernadoras y gobernadores y en la discusión que se dio, por eso afirmamos que de los 5 puntos, el primer punto relacionado con el cronograma electoral y garantías electorales, pues ya fue bastante avanzado en las reuniones del 12 y del 13 de septiembre, porque también establecimos probables fechas para elección de alcaldes y alcaldesas el próximo año 2018 y la elección del presidente, que no tengan ustedes ninguna duda, se realizará en el año 2018 en Venezuela. Ese fue el primer elemento que discutimos y que preacordamos con los sectores de la oposición venezolana. Luego discutimos lo referente a la soberanía, lo referente a repudiar, rechazar cualquier forma de sanción, de presión, de agresión en contra de Venezuela, en contra del gobierno bolivariano, en contra de los habitantes de la patria venezolana. Discutimos también lo referente a la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Reparación de las Víctimas, es otro de los puntos de la agenda. Discutimos lo que tiene que ver con los equilibrios entre los poderes públicos en Venezuela, la corrección del desacato de la Asamblea Nacional, y esto está entre los puntos que estábamos ya trabajando establecidos en la agenda de discusión. El otro elemento en el que nos acordamos, la oposición venezolana y el gobierno bolivariano, aquí en República Dominicana, en los días 12 y 13 de septiembre, es la conformación de un grupo de amigos, de países amigos, de cancilleres amigos, que junto con el presidente Danilo Medina y junto con el canciller Miguel Vargas y con el concurso
siempre solidario y cercano del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pues estarían presentes acompañando de buena fe este proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno bolivariano. Nos pusimos de acuerdo con que serían los cancilleres de México, de Chile, de Bolivia y de Nicaragua quienes acompañarían ese proceso. Todos los cancilleres de estos 4 gobiernos ya expresaron su buena disposición para participar en esta mesa de diálogo. Segundo acuerdo. Y el tercer acuerdo al que llegamos con la oposición venezolana en esa fecha, 12 y 13 de septiembre, es que nos veríamos aquí en República Dominicana en este día miércoles 27 de septiembre. Nosotros, atendiendo lo que debe ser la postura de quienes se sienten responsables, de quienes son responsables, estamos aquí. Dijimos que nos íbamos a ver el 27 de septiembre en República Dominicana y aquí estamos, pues, cumpliendo con nuestra palabra de manera responsable. Hemos tenido entre el 12 y 13 de septiembre y hoy, 27 de septiembre, múltiples reuniones con los sectores de la oposición venezolana. Múltiples reuniones de llegar, digamos, a afinar elementos relacionados con esta mesa de diálogo. Mire, si este teléfono hablara. Aquí están todos los mensajes, todas las reuniones que hemos sostenido, todas las opiniones, todo lo que han sido intercambios entre todos los factores de la dirigencia de la oposición venezolana y quienes fungimos como representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro en la mesa de diálogo. Es por eso que estamos aquí. Y aquí nos mantenemos y aquí nos mantendremos para las reuniones que estaban pautadas con la oposición venezolana. No queremos pensar que presiones provenientes del estado de Florida con algunos de los dirigentes de la derecha venezolana, pues aborten lo que hasta ahora viene siendo un proceso muy profundo de diálogo con una cercanía bastante aproximada a un acuerdo de convivencia, de concertación entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana. Por eso estamos aquí, ya nos comunicamos con el presidente Danilo Medina, le expresamos que nos encontrábamos cumpliendo la palabra de empeñada de estar aquí en fecha 27 de septiembre y esperamos que en las próximas horas se pueda dar las reuniones tal cual como nos habíamos comprometido oposición y gobierno bolivariano. Ante la negativa de los venezolanos, ¿cuál es la decisión que ustedes van a adoptar? ¿Perdón? Ante la negativa de la oposición venezolana, Ajá. ¿qué posición van a adoptar ustedes ahora? Mire, si este teléfono hablara, hemos tenido, podría decir que en estos días, entre el 2 y 13 de septiembre y el 27 de septiembre, han pasado aproximadamente 15 días. En esos 15 días creo que han habido reuniones diarias, donde hemos buscado, digamos, las condiciones para que este proceso suceda. Son temas profundos de convivencia. Algunos de los sectores de la oposición han dicho en estas reuniones privadas, han dicho cosas con las que nosotros estamos de acuerdo. No es un acuerdo para la coyuntura, para el momento, es un acuerdo para el futuro. Es un acuerdo para que cese la violencia. Nos preocupa hondamente, y así lo queremos hacer público, que en días pasados empezaron a aparecer nuevamente focos de violencia en algunas calles de las urbanizaciones de clase media en la ciudad de Caracas. Nos preocupa hondamente porque el pueblo de Venezuela habló de manera rotunda el domingo 30 de julio pidiendo paz. Nadie quiere la violencia en Venezuela. Ninguno de los habitantes de la patria venezolana, ninguna de las personas que vivimos en la patria venezolana, queremos que sea otra vez la violencia, la muerte, la destrucción, la tranca de calle, la quema de personas vivas, lo que vuelva a enseñorearse en el panorama político de la oposición venezolana. Queremos diálogo, queremos insistir en esta propuesta de diálogo. Parte de la oposición. Precisamente la oposición ha dicho que no va a venir y está negada rotundamente. Ustedes fijan una posición de responsabilidad, pero en vista de la
Fíjese, hay una situación con la que tenemos que convivir y es la profunda división interna que persiste en la oposición venezolana. Hay unas dificultades muy grandes entre ellos. Esas dificultades muchas veces impiden que las reuniones se den con el dinamismo, con la rapidez que nosotros quisiéramos que se dieran. Nosotros estamos listos para un acuerdo. Es más, no estamos apurados por un acuerdo, pero tampoco vamos a buscar un acuerdo en tiempos bíblicos. Estamos buscando un acuerdo que nos favorezca a todas y a todos. El primero de esos acuerdos, la paz, que sean en paz que nosotros dirimamos nuestros asuntos. El segundo, la soberanía, que los asuntos entre venezolanos y venezolanas los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. En tercer lugar, el cronograma electoral claro. Una vez se ve como algunas agencias noticiosas del mundo entero soslayan el hecho de que en Venezuela, mire, en un lapso de año y medio, 4 elecciones, si contamos las primarias de la oposición, porque hay que decirlo, la oposición venezolana hizo primarias para participar en las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre. Y hay inscritos candidatos de la oposición, varios de ellos, en los 23 estados del país. Es decir, varios candidatos por estado en los 23 estados del país. Por un lado, las divisiones internas. Y por otro lado, las presiones que vienen, en este caso se lo sabemos muy bien, del estado de Florida. Nosotros nos armamos de paciencia frente a las divisiones internas y frente a las presiones que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica, e insistimos en que lo que quiere Venezuela y lo que quieren las venezolanas y los venezolanos, sean de oposición o sean del gobierno bolivariano o sean seguidores de Hugo Chávez, es paz y diálogo. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Díganos por qué la oposición no está hoy aquí. Parte de la oposición dijo que cuando se reunieron aquí en esos 2 días, no hubo tal diálogo, sino que se estaba hablando sobre las condiciones para un diálogo. Mire, hubo testigos de excepción en ese diálogo del 12 y 13 de septiembre. Yo no seré quien cometa la infidencia de señalar en qué acordamos, pero hablamos de un cronograma electoral, hablamos de fechas de elecciones de alcaldes, hablamos de fechas de elecciones presidenciales, hablamos de las sanciones injustas, brutales, a las que está siendo sometido el pueblo de Venezuela, el bloqueo económico, el bloqueo financiero, para impedirnos pagar, así lo dijimos en esa reunión, las dosis de medicamentos, 300.000 dosis de insulina, que los necesitamos para nuestros pacientes diabéticos, pues había sido bloqueado el pago por parte del sistema financiero de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo hablamos y acordamos, no tengan duda de eso. 3 cosas, una agenda. De esa agenda empezamos a discutir los 2 primeros puntos. Hablamos de fechas, de elecciones de alcalde, de elecciones de presidente. Nos pusimos de acuerdo con los países amigos. México, Chile, los propuso la oposición y no fue en lenguaje de señas, fue en diálogo. Fue en lenguaje, ya termino para la palabra. Te va a dar una cosa, ya te voy a dar la palabra con mucho gusto. Nos pusimos de acuerdo con las fechas, nos pusimos de acuerdo con los países amigos y nosotros propusimos a Nicaragua y a Bolivia. Adelante. No, pero déjalo hablar de él. Vamos a ser claros. Ajá. Vamos a ser claros. ¿Cómo no? Ustedes acordaron volver a sentarse en la mesa del diálogo hoy 27. Pero por supuesto. Ok. Entonces, ¿por qué la oposición no vino? Ese elemento, yo sé que ustedes lo saben, díganos. Fíjese, aquí hay una situación, yo creo que es muy importante que ustedes le pregunten eso a la delegación de la oposición venezolana. Tendrían que preguntárselo, no me quiero meter en el interior de los cerebros de los representantes de la oposición venezolana, ni sé lo que está adentro de esos cerebros. Sí sé que tienen muchas pugnas internas y un llamado que le quiero hacer a la oposición de Venezuela desde esta hermosa y hermana tierra de República Dominicana. No permitan que sus problemas internos, domésticos, entre la oposición, entre el partido A, el partido B, el partido C y el partido D, pues obstaculice este proceso de diálogo, que ya es imposible de detener. Es imposible de detener. Y estamos en las mejores condiciones. Si el presidente Nicolás Maduro estaba dispuesto a dialogar con la oposición venezolana, cuando la oposición venezolana optó por la violencia, por la muerte, por la quema de personas vivas, y el presidente llamó en esas condiciones
donde se cometieron crímenes horrendos, crímenes de odio horrendos contra personas, contra propiedades del gobierno y propiedades particulares, ¿cómo no vamos a negociar, a dialogar ahora que estamos en completa paz en la patria venezolana? ¿Cómo no vamos a dialogar ahora que la oposición está participando en el cronograma electoral que ya acordamos? Acordamos elecciones de gobernadores. Ahí están. El domingo 15 de octubre el que gane, ganó, y el que pierda, perdió. Así que, pregúntese. ¿Cuándo se reiniciaría el diálogo entonces? Nosotros estamos aquí para eso, y aquí estaremos. Aquí estaremos. Ojalá en las próximas horas podamos tener conversaciones, como hemos venido, mire, hoy, yo sostuve conversaciones con la oposición venezolana en Venezuela. Hoy se dieron 2 reuniones entre los representantes de la oposición venezolana. Ayer, antes de ayer, todos estos días. Es decir que hay un proceso de diálogo que entendemos que presenta problemas no en la agenda. En la agenda estamos de acuerdo. No en las fechas. Con las fechas estamos de acuerdo. No con los países amigos. Con los países amigos estamos de acuerdo. Hay problemas internos que ellos tienen que resolverlos. Ok, muy bien, muchas gracias. Ellos dicen que están proponiendo Paraguay y que debía la jefatura de gobierno admitir este país y además faltaría nombrar a otro que sería para integrar a 6 países amigos. Nosotros planteamos que nosotros nos sentíamos satisfechos con los 4 países escogidos, pero que no tenemos ningún problema en ampliar la delegación de países amigos a 6. Lo vamos a llevar a la reunión que sostendremos con ellos. ¿Cuál es la agenda entonces, por ejemplo, para mañana? Y en las 2 reuniones, los 2 contactos que tuvieron, ¿qué es lo que le dice directamente a usted la oposición? Y esta decisión de la oposición, ¿creen que tiene algo que ver con las regionales? ¿Es una jugada política de ellos? Mire, realmente nosotros no podemos sino decir que las disensiones internas en los distintos partidos, son más de 17 partidos que hacen vida en la oposición venezolana, pues generan algún tipo de dificultad para el desenvolvimiento. No es la primera vez que ocurren cosas como esta. Nosotros vamos a insistir en esta propuesta de diálogo, que le conviene principalmente en este momento a la oposición venezolana, porque la oposición venezolana apeló a la violencia entre los meses de marzo a julio y salió derrotada por el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no quiere violencia, el pueblo de Venezuela quiere esto, quiere paz, quiere diálogo, como está ocurriendo, y quiere elecciones, como va a ocurrir el 15 de octubre y en el año 2018. Muchas gracias.